buenas noches. Mi nombre es José Benigno Rojas y esto es Justicia Social. Hoy en nuestro programa de Justicia Social hemos querido nosotros tocar un tema realmente candente. Sin duda alguna que para nosotros este programa de hoy es un programa definitivamente especial. Es que estaremos conversando sobre todos los últimos acontecimientos que se han presentado durante estos días en nuestro país. El tema lo hemos denominado Sin Censura y trata sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación en Venezuela. Para ello nosotros queremos significarles que hemos tratado de buscar el equilibrio en la información. Es decir, nuestro programa estará basado objetivamente en los principios de absoluta imparcialidad y búsqueda de la verdad. La libertad de expresión en Venezuela en los últimos días ha estado en el tapete desde las diversas posiciones políticas que la han abordado. Para aquellos que son pro gobierno y para todas las personas que son partidarias de la gestión del presidente Nicolás Maduro, consideran que en Venezuela existen las suficientes garantías que permiten el libre ejercicio de la libertad de expresión. Prueba de ello es que los medios de comunicación social pueden transmitir abiertamente las opiniones de los distintos factores que adversan al gobierno. Sin embargo, para aquellos sectores que en este momento adversan la gestión del presidente Nicolás Maduro y el proyecto socialista, son contestes, todos en denunciar que existen muchos signos que atentan contra la libertad de expresión en Venezuela y que imponen inclusive censura previa a muchas de las transmisiones de las informaciones que se suceden en nuestro país. Los últimos acontecimientos relativos a la venta de un canal privado en nuestro país como Globovisión, también la situación que se ha presentado en el seno de la Asamblea Nacional y más recientemente la publicación que han hecho algunos diputados de algunos videos con informaciones a través de los medios de comunicación se convierten en este momento en un centro de atención de la opinión pública del país. Es por eso que Justicia Social tiene que abordar este tema, porque necesitamos presentarle a nuestra gente, a nuestro querido pueblo, a ese ciudadano de a pie que ya nos está siguiendo y que cada día son muchos más nuestros seguidores, cuál es la verdad contundente que tenemos en nuestro país acerca de la libertad de expresión. Quiero invitarlos a que veamos cuáles las distintas posiciones que tienen nuestros invitados con respecto al tema sin censura y la libertad de expresión. ¿Existe en Venezuela realmente una libertad de expresión para todos los venezolanos? Veamos. Venezuela es un paradigma hoy por hoy en las comunicaciones de diversa índole. Venezuela posee una cantidad de redes de radios comunitarias que se promueven luego de situaciones políticas como las que surgieron en el 2002, donde la hegemonía comunicacional de los medios privados no permitía que se transmitiera lo que estaba sucediendo en realidad. El debate es, ¿cuál es la libertad de expresión que dicen que adolece la oposición venezolana? La oposición venezolana dice que no hay una libertad de expresión. Yo creo que ellos venden la libertad de comercio, la libertad de distribución de mensajes, de contenido de consumo distorsionado para la sociedad. Mira, ellos quieren, criticaron mucho tiempo que no se pueda emitir propaganda de cigarrillos, de alcohol, de sexismo inclusive, y bueno, nosotros lo que queremos es que la sociedad aprenda. Los medios de comunicación hoy son una herramienta, deben ser una herramienta de formación, de instrucción. Sin embargo, en contraposición con esta opinión de este joven diputado, encontramos también la opinión del diputado Ismael García, que considera que justamente en Venezuela se están violando todas las condiciones y que se atenta contra la libertad de expresión. Escuchemos con atención. El gobierno que hoy dirige los destinos de este país es absolutamente ilegítimo porque está montado allí sobre la base de la legalidad de las instituciones del Estado y no sobre la base de la fuerza del pueblo. Fue Enrique quien ganó las elecciones
Y eso los hace a ellos hoy perseguir a los medios de comunicación, mandar a insultar y a golpear a los diputados en la Asamblea, incluso a quitarle el derecho de palabra, perseguir a los medios de comunicación, intimidarlos, hacer todo lo que hoy ocurre porque este gobierno perdió la razón de la fuerza y hoy quiere entonces imponer la fuerza de la razón por la vía de la violencia, por la vía de la intimidación, de la presión y del chantaje. También nos fuimos a la calle, porque es que para Justicia Social es muy importante también pulsar la opinión del venezolano, la opinión de nuestra gente. Quisimos escuchar el sentir de nuestro pueblo acerca de este tema y poder nosotros precisar si en opinión de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos y ciudadanas venezolanas, existe realmente una libertad de expresión. Escuchemos qué dice la gente. Cualquiera puede tener un espacio para expresarse, lo que pasa es que hay unos que dan mala información y otros dan información certera. Bueno, yo creo que sí, porque de no ser así no existiría tanto debate político, ¿no? Creo que en todos los medios, tanto en radio, en prensa, en televisión, la gente tiene la oportunidad pues de hacer valer su opinión, y sea a favor o en contra, siempre la gente tiene aquí en Venezuela libertad de expresión. Es por ello que hoy en nuestro programa Sin Censura en Justicia Social hemos traído un panel de invitados realmente muy importantes. No son más que los propios protagonistas de esta polémica que se ha generado en nuestro país, quienes hoy vienen a nuestro estudio a intercambiar sus distintas impresiones y sus apreciaciones acerca de este tema. Tendremos como invitados a José Albornoz, un líder de la oposición venezolana que se ha identificado con el movimiento progresista. De igual manera, tendremos a Ismael García, este polémico personaje de la oposición venezolana que en recientes días ha sido quien se ha encargado de difundir algunos videos contundentes en nuestro país. Y finalmente, también a Alberto Aranguibel, un especialista en el tema comunicacional que estará aportándonos la visión que tiene para el sector oficial y para el sector gobierno estos acontecimientos. Los tres estarán aquí compartiendo con nosotros e intercambiando las diferentes impresiones, de modo que al final sea usted mismo quien saque su conclusión acerca de si en este país realmente existe la libertad de expresión o no. Por eso, quédense con nosotros, que esto es Justicia Social. Muy buenas noches. Y hoy en este programa candente de Justicia Social, que hemos llamado Sin Censura, acerca de la realidad de la libertad de expresión en Venezuela, para mí es un verdadero placer tener entre los invitados a José Albornoz. Bienvenido, José Albornoz, a Justicia Social. Es un honor para nosotros que una persona pues con la formación y el camino recorrido como lo tienes tú nos acompañe. José Albornoz es antropólogo y es miembro actualmente de la Dirección Nacional del Movimiento Progresista Venezolano, una organización política que actualmente está liderando parte del movimiento de la oposición venezolana. Hoy quiero que conversemos, José, acerca de pues esta realidad que se nos está presentando en el país de la amenaza que están viviendo actualmente los medios de comunicación y en general la libertad de expresión venezolana. ¿Qué piensa? ¿Está amenazada, en tu opinión, la libertad de expresión venezolana en este momento? Sí, yo creo que hay una amenaza latente para la libertad de expresión en el país. Sobre todo porque creo que el mismo carácter de legitimidad que tiene el presidente Maduro, por lo que ha significado el proceso electoral, por lo que significó las impugnaciones que ya se han llevado al Tribunal Supremo de Justicia, por la visión internacional que hay sobre su debilidad como gobernante, eso implica dentro del seno, incluso del PSUV, que se está planteando la posibilidad de tratar de callar, tratar de frenar la expresión de un pueblo que durante muchos años
vivió un proceso de dictadura hasta llegar hasta el 50 y después en la década del 60 comenzó a transitar el camino democrático en Venezuela. Y creo que eso hoy, por las características que uno puede ver del desarrollo de este proceso con Nicolás Maduro y por supuesto con todo lo que implica el gobierno hoy, sin la figura fundamental del presidente Chávez, que independientemente de las diferencias que pudiera uno tener o que tenía y que tuve y que confronté en un momento determinado con el presidente Chávez, Chávez tenía un liderazgo incluso en el seno del PSUV, en el seno de esa oposición, de ese gobierno que estaba en el país. Sin embargo, hoy creo que tiene una debilidad el gobierno, tiene una debilidad el PSUV, y creo que están buscando la forma de evitar por todos los medios que la expresión de los venezolanos se manifieste. Por eso han visto ustedes todo lo que tiene que ver con precisar a los medios de comunicación, precisar incluso a comunicadores sociales y por supuesto también la visión de enfrentamiento con cualquier posición divergente a nivel internacional. Veíamos en estos días cómo el hecho de que Santos se pudiera haber entrevistado con o haber recibido a Capriles Radosky, bueno, eso desató una furia iracunda dentro del gobierno que en vez de ayudarlo, yo creo que lo que hizo fue perjudicarlo. Y yo creo que en ese sentido tiene que el gobierno manejarse con mucho más inteligencia, con mucho más prudencia y por supuesto buscar los puntos de encuentro. Yo creo que hoy hay un quiebre de lo que fue el chavismo y lo que significa el tránsito a un país mucho más estable, mucho más con posibilidades de resolver problemas claves del país, porque estamos confrontando una situación muy grave desde el punto de vista económico. El país, hoy, lo que los venezolanos consumen, el 70% de lo que consumimos lo importamos. Pero no el hecho que lo importemos, sino además la forma como lo importamos. En lo que significó el proceso de sustitución de importación para América Latina a partir de la década del 60, bueno, tú importabas materia prima para tratar de producir empleos en el país. No, ahorita tú importas los productos. Importar los productos significa golpear un sector importantísimo que es los productores y los industriales del país, que son clave fundamental para lo que implica el progreso, y no solamente para el progreso, sino para tratar de incluir de manera no parasitaria a los venezolanos ni dependientes del Estado, sino a través de la actividad que pueda desarrollar como individuo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que asumir sus responsabilidades, y sus responsabilidades claves son educación, salud y por supuesto seguridad. Entonces creo que eso, el gobierno, producto de su desesperación, ha perdido el horizonte, ha perdido el norte, y creo que hoy la responsabilidad de los que somos actores políticos en el país es tratar de enviarle un mensaje al gobierno. ¿Cuál sería el mensaje que hay que enviarle en este momento al gobierno de Nicolás Maduro desde la oposición venezolana? Que Nicolás no puede gobernar solo. Este país no se puede dirigir solamente con una parte que por los resultados electorales no es la mayoría de los venezolanos. Y eso lo vemos incluso en los términos formales, con los amigos, con todos, con la familia, de que tú no te puedes imponer por la fuerza sobre otro o la otra parte del país. Es cierto ese planteamiento de la búsqueda de un consenso, pero ¿está realmente la oposición venezolana ganada para hacer ese gobierno en común? Porque lo último que hemos visto es la acción de ataque con lo que pasó con el video de Mario Silva. ¿Se quiere buscar un consenso o está promoviendo también la oposición una confrontación? No, mira, yo creo que se está en la búsqueda de un consenso, porque creo que ¿Un consenso atacando? No, es que yo creo que un consenso aclarando, porque yo creo que el país necesitaba una aclaratoria, y cuando la fiscal general de la República, en una locución que hace al país, dice que no va a investigar el audio presentado por la oposición con respecto a Mario Silva, lo dice públicamente en cadena nacional, pero luego que se va, luego que comienzan a reflexionar lo que implica eso para el país, dice no, vamos a abrir la investigación. Sin embargo, ya se aperturó la investigación. Ya se aperturó la doctora Gineira Rodríguez. Y yo creo que eso es muy importante, porque eso es parte de lo que el país necesita. El país necesita que las cosas estén transparentes, que el país necesita que la gente pueda sentirse con seguridad cuando transita por las calles de Venezuela. Y yo creo que, además de eso, es importante que el gobierno asuma que no es mayoría en el país, que el país está dividido en dos partes y que es necesario transitar el camino de entendernos porque eso es lo que garantiza la paz
para todos los venezolanos. La confrontación no nos va a llevar a resolver el problema. No nos ha llevado durante este tiempo. Entonces, creo que tiene que reflexionar el gobierno, creo que Nicolás Maduro está llamado a tener que entender que él solo, con su equipo, no puede resolver los problemas del país. Sin y eso embargo, lo demostramos. También lo que pasa es que encontramos allí, José, que hay conflictos no solo entre el gobierno y la oposición, sino también dentro del propio seno del gobierno. Te pregunto, en tu opinión tan interesante, ¿qué efectos ha causado dentro del PSV la revelación de ese video de Mario Silva? Mira, eso evidencia, yo creo que dos cosas muy importantes, ¿no? En primer lugar, que la decisión que tomó el presidente Chávez el 8 de diciembre, cuando dice que en un supuesto, en algo sobrevenido que ocurriera en el país, él le daba la responsabilidad a Nicolás Maduro para que asumiera su compromiso. Entonces, bueno, ahí hay un compromiso del presidente Chávez. Bueno, ocurre lo lamentable del presidente Chávez, que es la muerte. Por supuesto, bueno, la gente, el chavismo que vio que eso era el legado del presidente Chávez, asume la cuestión de proponer a Nicolás, pero Nicolás es un hombre con muy poco liderazgo al interno del país. Nicolás tenía un liderazgo a nivel internacional, o tiene un liderazgo a nivel internacional, tan es así que ese 8 de diciembre el presidente le dice, bueno, yo por recomendaciones internacionales de consulta con algunos presidentes, bueno, he decidido que sea Nicolás. Pero el otro poder real que está allí es el de Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello, de las 20 gobernaciones que tiene el PSUV, 17 fueron puestas por Diosdado Cabello. Eso significa un poder real de lo que implican las contradicciones que se pueden generar dentro de un gobierno. Entonces, él va por los fueros, pues. Y además, aunque aparentemente pareciese haber una unidad, a lo interno no. Y basta con recorrer al país. Tú recorres el país y vas a conseguir todas las contradicciones en todos los estados donde Diosdado puso el candidato y, por supuesto, Nicolás pretende ahora acercarse. Por eso es que Nicolás es un prisionero de Diosdado Cabello políticamente. ¿Por qué? Porque lo ha obligado incluso a decirle que ese es mi aliado, que ese es un hombre que, bueno, jugado en cualquier espacio y con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no le queda otro remedio, porque confrontar con Diosdado abiertamente significa el quiebre total de lo que puede ser o lo que pudo haber sido el inicio de un gobierno que hoy atraviesa por situaciones muy difíciles en el país, y eso, por supuesto, significa también una debilidad que no va a poder superar en corto plazo. Y a propósito de estos momentos difíciles, hace falta la gente que promueva el consenso y que se conviertan en puntos de encuentro para ambas tendencias. José Albornoz, gran amigo José Albornoz, un hombre que representa en este momento una de esas posibilidades de encuentro. Te invitamos, José, a que seas factor de diálogo. Desde Justicia Social te agradecemos que nos hayas acompañado y apostamos porque tú seas uno de esos facilitadores del encuentro en las dos tendencias políticas de nuestro país para seguir construyendo la mejor patria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y continuando con nuestro programa Justicia Social, tenemos ahora como invitado a Ismael García. Bienvenido, Ismael, a Justicia Social. De verdad quiero agradecerte que en medio de tu apretada agenda de estos últimos días pues hayas tenido el tiempo para acompañarnos. Ismael García, gran comunicador social, líder también político de la oposición venezolana y ahora candidato a la alcaldía de Caracas por la Mesa de la Unidad, ya oficialmente formalizada esa candidatura. ¿Es así? Así es. Bueno, te deseamos la mayor de las suertes. Gracias a ti pues por poder hablarle no solamente a mi país, sino a Latinoamérica y al mundo a través de DirecTV. Así que queríamos conocer un poco, Ismael, acerca de los últimos acontecimientos que se han presentado en Venezuela. ¿Qué pasó con la salida al aire de tu programa Aló Venezuela en Globovisión? ¿Es un pase de factura? ¿Es una restricción a la libertad de expresión venezolana? ¿Qué lectura haces de esto? bueno, Globovisión fue comprada tiene unos nuevos propietarios, tiene su propia política, su línea editorial, y ellos consideraron que yo no debería estar ya más en el programa Aló Venezuela. Ese programa continúa, pero el programa Aló Venezuela, sin las cosas que uno le ponía allí, es como dicen en Venezuela, un arroz con pollo sin pollo, ¿no? Pues es otra cosa. Bueno, yo soy respetuoso de esas cosas y yo lo que deseo es que Globovisión
pueda seguir jugando el papel interesante que ha permitido que una parte de la sociedad que ha sido segregada, yo hoy digo la mayoría del país, de poder expresarse, no solamente quienes adversamos al gobierno, sino hoy la gente que sigue en los refugios, que sigue pidiendo justicia social, que sigue reclamando mejores condiciones de vida, la gente que todos los fines de semana en Caracas matan 40, 50 personas, era o es todavía, creo que a través de ese canal puede expresarse, y ojalá que eso continúe, porque la gente tiene derecho a estar informada, no a escuchar ese país del país de las maravillas que vemos que pasan en el Canal 8, sino que haya un equilibrio para que los venezolanos podamos saber realmente qué es lo que pasa en nuestro país. ¿Y cuál es el papel, por ejemplo, de los otros medios privados? Tenemos a Televen, tenemos Venevisión, que son canales venezolanos. ¿Qué papel están jugando Bueno, en este momento? también ellos de alguna manera tienen una línea editorial en la cual sectores de la sociedad disidentes del gobierno puedan allí expresarse, y eso también habría que reconocerlo. Te estoy diciendo que la línea de Globovisión era como una línea mucho más independiente de todo, ¿no? Pero además son programaciones distintas, porque Venevisión y Televen tienen noticieros, pero tienen una programación variada. Claro. En el caso de Globovisión es que es un canal netamente de noticias, y ojalá eso no vaya a ser desvirtuado. Quería aprovechar también este espacio para conversar acerca de un tema que en los últimos días ha sido muy polémico. Como tú sabes, se presentó el video de Mario Silva, pues tú fuiste uno de los protagonistas que asumió la vocería de esta situación. Bueno, te pregunto, ¿qué ha pasado con esto? ¿En qué realidad estamos? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Qué lectura haces de esta proyección de este video? Mira, eso está en las redes, a través de mi página www.ismaelgarcia.net, lo pueden bajar, o en YouTube. Allí ese video habla por sí solo. Allí está reflejado un país en crisis desde el punto de vista económico, moral, ético y de todo tipo. Hay un país allí que refleja más o menos, yo diría que no el país, unos líderes o supuestos líderes que están al frente de un gobierno que hoy está en condiciones de ilegitimidad y que además se mantienen en el poder utilizando todo el aparato de corrupción y de perversión que pueda haber. Allí están altos oficiales de la Fuerza Armada, que no es la Fuerza Armada Nacional como conjunto, porque la Fuerza Armada Nacional está integrada mayoritariamente por hombres y mujeres serias, responsables y honorables, pero hay allí unos jefes militares que hemos denunciado en otras ocasiones que están señalados. Está el señor José Vicente Rangel, que pareciera ser que es una persona honorable, que forma parte entonces de toda esa constelación de dirigentes que han utilizado el poder para enriquecerse, para resolver sus problemas personales. Este es el tema del Consejo Nacional Electoral, donde Mario Silva dice que deben hacerse auditorías pero privadas, donde se conozca la verdad de lo que pasó. Allí está reflejado cómo se blanquearon capitales. En Venezuela hoy hay una crisis de abastecimiento, de medicamentos, de cauchos, de repuestos, de papel toalé, no hay en Venezuela, toallas sanitarias, alimentos, porque Venezuela el 80% de lo que consumimos lo traemos de fuera, porque se destruyeron más de 4 millones de hectáreas productivas y se cerraron más de 6.600 empresas en los últimos 14 años. Bueno, resulta que el año pasado se otorgaron más de 20.000 millones de dólares que los agarraron para blanquear ese capital, llevárselo afuera, cambiar los dólares por dólar paralelo, volver a pagar allí, pero los venezolanos no tenemos nada que consumir. Y entonces se persigue a los productores venezolanos, que ya son pocos los que quedan. Trataron de acorralar al señor Mendoza de Empresas Polar, que es una de las empresas más importantes que tenemos en el país. Él se defendió y demostró efectivamente que ha producido lo que puede, en la medida en que el gobierno se lo permite. Es decir, ese video que está allí refleja la profunda crisis, no solamente económica, social, política, sino una crisis moral que el país está viviendo en sus más altos estamentos. Desde el Poder Judicial ya se habían dicho cosas muy graves, gravísimas, lo cual le obliga a ese Poder Judicial a mantenerse arrodillado frente al gobierno nacional, sino que ahora se sabe pues que lo que se decía, como le pregunta a uno en la calle a la gente, Ismael, es que eso la gente lo sabíamos, lo que no lo había dicho nadie. Y esto ha trazado una verdad vertical de arriba hacia abajo en el chavismo. Tú te encuentras en el centro, hay como 2 o 3 sitios donde venden el video.
porque la gente tiene interés en conocerlo, los buhoneros lo venden a 20 En la bolívares. autopista ya están vendiendo el video. En todos lados. Entonces, bueno, porque allí está reflejada una verdad y ojalá que esto se pudiera tener buenos resultados, no solamente la salida de Mario Silva de Lojilla, que era un tipo deleznable, o sea, un personaje muy malo que hacía mucho daño, y las cosas que han pasado donde el propio Diosdado Cabello ha reconocido que esas palabras, que son las palabras de Mario Silva, lo cual quiere decir que es verdad lo que se dice, sino que se puedan tomar medidas, se pueda corregir lo del CNE. Si aquí la justicia funcionara, aquí deberíamos estar investigando entonces lo que allí dice Mario Silva de Diosdado. Se aperturó una investigación. Bueno, la Fiscalía aperturó una investigación. Ordenó a una fiscal que se abra la investigación. Yo estoy esperando y aprovecho para decirle al mundo a través de DirecTV que ojalá en las próximas horas nos llamen. Tenemos otras cosas que llevar, tenemos otras cosas que presentar, pero como quiera que eso está en la fiscalía, nosotros queremos que nos digan el día y la hora para presentarnos, para saber qué es lo que vamos a hacer públicamente, qué es lo que vamos a llevar a la fiscalía, y el mundo, Venezuela, puede tener absoluta confianza que nosotros vamos a llevar lo que nos corresponde a nosotros hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque creemos en un país de decencia, un país distinto. Una de las cosas que estamos reclamando y que el CNE y que el Tribunal Supremo debe valorar es que eso, allí se habla de fraude, se habla de un CNE absolutamente para ellos sin credibilidad, lo cual quiere decir que el reclamo que hemos hecho al Tribunal Supremo de que nosotros ganamos las elecciones, que nos robaron las elecciones o nos las están robando, allí hay una situación para lo cual debe entonces el Tribunal Supremo tener cuidado con la decisión que va a tomar. Y todo este nerviosismo que ha habido del gobierno porque Capriles viaja a un país o a otro a decir la verdad de lo que pasa en Venezuela, es parte de esas cosas que Mario Silva denunció. Y nosotros la lucha en Venezuela, que le quiero decir al mundo, no es entre el capitalismo y el socialismo, no es por una revolución, eso es mentira. Son una camarilla de burócratas que se enriquecieron, que llegaron, como dijo el propio Chávez, con las patas en el suelo limpio, y hoy son unos grandes potentados oligarcas que se llenaron los bolsillos y además le sacaron a los reales a los venezolanos del bolsillo porque hasta nos devaluaron el bolívar. Así que la lucha en Venezuela es por la verdad. Es de la luz frente a la oscuridad, es del bien frente al mal, y esa lucha la vamos a ganar si Dios quiere, porque nada puede vencer al bien, nada puede vencer a la luz, nada, ninguna mentira puede ser puesta frente a la verdad, porque en algún momento eso va a ser implosionado y el país va a ver que los venezolanos que estamos dando esta batalla, tarde o temprano, mucho más temprano que tarde, la vamos a ganar. Bueno, y desde Justicia Social nosotros hacemos votos porque la verdad y la justicia sean siempre las banderas y el norte que acompañen todas las acciones y las decisiones de nuestro país. Muchísimas gracias y te deseamos la mejor de la suerte en tus batallas. Gracias a ti. Y en tus... y éxito por este programa. Y ojalá que no inventen una ley, alguna cosa para sacarlo del aire en Venezuela, porque ya están tratando de sacar CNN en español y otros canales internacionales. Así que nos van quedando muy pocas ventanas. Y esta iniciativa de verdad que yo la saludo y le doy la bienvenida como venezolano a mi país. Gracias, Ismael García. Y ustedes quédense con nosotros porque tenemos más entrevistas en Justicia Social. Continuando con nuestro programa Justicia Social, en este grupo de invitados que hemos tenido hoy para este programa Sin Censura, me corresponde conversar en este segmento con mi amigo Alberto Aranguibel. Bienvenido, Alberto, Gracias. a Justicia Social y gracias por hacer dentro de tu apretada agenda pues un tiempo para compartir con nosotros y para intercambiar pues las impresiones de lo que estamos viviendo. Quería aprovechar la ocasión dentro de este programa de conocer un poco cuál es tu percepción acerca de algunos planteamientos que se han hecho en concreto. Quería verificar lo siguiente. El sector de la oposición está señalando que se han producido una serie de actos, tales como la salida del aire de algunos programas, de algunos actores de Globovisión, la situación de la Asamblea Nacional que le prohíben el derecho de palabra a algunos diputados y algunos actos de violencia, entre otros signos, como un ataque a la libertad de expresión en Venezuela y como actos dirigidos desde el gobierno para impedir el libre desenvolvimiento, la libre expresión, la actividad política de la oposición.
¿Qué piensas tú de eso? Bueno, fíjate, el debate político en Venezuela no es un debate político convencional, lamentablemente, precisamente por culpa de una oposición irracional, perversa, que de manera canalla está tratando de manipular a la opinión pública venezolana e internacional para tratar de lograr el objetivo de alcanzar el poder por la vía de la ingobernabilidad y no de las elecciones, que es lo que democráticamente estamos construyendo los venezolanos con mucho esfuerzo desde el inicio de la Revolución Bolivariana. El propósito de la oposición frente a la falta de acceso a los sectores populares es una derecha que no sube cerro, como decimos acá, es un sector político habituado al medio comunicacional como único instrumento de contacto con la población y que frente a la falta de respaldo popular en los procesos electorales trata de acudir al modelo de la violencia, al formato de la violencia para tratar de alcanzar sus objetivos. En ese sentido, lo que ha sucedido es que han tratado de capitalizar, por una parte, una situación que es completamente ajena al debate político, que obedece a la pugnacidad que hay en el sector de la oligarquía criolla venezolana por obtener de mejor manera, a mejor precio, un canal de televisión que ha sido utilizado en contra de la revolución hasta ahora, como lo es Globovisión. Y es una pelea entre los capitales y los capitalistas por hacerse de mejor manera de ese canal. Lo que tiene que ver con la nueva junta de Globovisión, ¿es una acción del gobierno? ¿Está el gobierno por detrás? ¿Es un pase de factura político del gobierno? Eso no tiene nada que ver el gobierno en eso. Es una pelea a lo interno de la nueva directiva con la anterior directiva y con los empleados del canal. Eso no tiene nada que ver el gobierno en lo absoluto con eso. Pero la oposición trata de capitalizarlo, ubicándolo en ese terreno en que tú estás señalando, como que si formara parte de alguna acción del gobierno. En lo absoluto el gobierno está ni siquiera interesado en meterse en esa pelea que es muy usual en el mundo del capitalismo, la voracidad, el canibalismo entre los factores de poder capitalista por hacerse de mejor manera de las empresas. En el ámbito de la Asamblea Nacional, lo que ha sucedido es que se ha desatado una acción por parte de la oposición para tratar de ocultar o distraer la atención que hay sobre Capriles Radonsky, el candidato perdedor de las elecciones de abril pasado, donde desató, a partir de la inconformidad de él con los resultados electorales, una persecución contra los sectores que respaldan la propuesta del chavismo en nuestro país, y con ello hubo entonces la cantidad de 11 o 12 muertes que se produjeron por la violencia desatada por Capriles. En ese momento Capriles queda señalado como autor intelectual de esos asesinatos y es entonces en procura de distraer la atención de la opinión pública y de los organismos del Estado para tratar de convertir el asunto como que es que hay una convulsión nacional y por eso desataron esa violencia ellos, los sectores opositores, como quedó en evidencia ahí en la Asamblea Nacional. ¿Y qué opinión te merece en tu criterio y en tu, gran experiencia en el tema del manejo de los medios, en el tema del discurso comunicacional, el video presentado de Mario Silva? Esa situación, ese revuelo que se ha causado en los últimos días a raíz de que se ha publicado unas presuntas declaraciones o conversación telefónica de Mario Silva, ¿qué lectura haces de eso dentro del sector gobierno y de cara a la oposición? Bueno, que una vez más se ve cómo está urdiendo permanentemente ese mismo sector violento de la oposición venezolana un plan para tratar de generar no solo desestabilización en el ámbito del país, en la sociedad, en la calle, sino divisiones a lo interno de las fuerzas revolucionarias. Eso ha sido el empeño de ellos desde un primer momento, cuando desde hace ya unos meses estábamos viendo la enfermedad del comandante Chávez, que estaba incrementándose su situación con el cáncer que estaba atravesando. Y ellos empezaron desde ese momento a tratar de generar descontento en las filas revolucionarias, provocando divisiones en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno bolivariano. Eso no lo han logrado en modo alguno, se ha cohesionado más bien la fuerza revolucionaria y es por eso que están ahora en este plan absolutamente evidente, que es un plan urdido por estos actores de la derecha que no representan lo más serio, lo más responsable precisamente de la oposición, sino que son el grupo de los que están más señalados por corruptos,
por vendepatrias, por traidores, son ellos precisamente los que están siendo enjuiciados en algunos casos por hechos de corrupción que han sido más que constatados a lo largo del tiempo. Y es de ahí y de la declaración que dan ya en estos días, fines de semana pasada, donde dan cuenta de que tienen otro audio. Sí, que hay un segundo video, pero inclusive, que va a ser publicado. Que haya una investigación y sin embargo ellos dicen que tienen en su poder otro audio, es decir, están obstaculizando ellos mismos la investigación, con lo cual queda en evidencia que lo que están es o cayendo en el delito de la simulación de hecho punible o de un montaje perverso tratando de generar división en las filas revolucionarias. A cuentagotas, que se ha ido publicando unas declaraciones, pero por parte, ¿no? Fraccionadas. ¿Qué se pretende con eso? Bueno, eso, generar divisiones al seno de la revolución, tratando de colocar en boca de este, que no es ningún representante de la dirección del partido, ni del gobierno bolivariano, ni de las Fuerzas Armadas, sino que es un moderador de un programa de opinión, que ni siquiera es periodista, como él mismo lo reconoce, y que en función de la gran presencia que tiene en el ámbito de los revolucionarios, de las militantes de a pie de la revolución bolivariana, bueno, es utilizado obviamente para tratar de generar descontento, desasosiego, desconcierto entre los militantes de la revolución. Pero el pueblo no les está creyendo porque ha quedado muy claro para la gente que el discurso que aparece en esos audios que ellos están presentando es exactamente el mismo que ha mantenido el guión del discurso del ex candidato Capriles y de los dirigentes de la derecha. Es muy similar al guión que ha montado desde siempre el Departamento de Estado en sus políticas injerencistas en nuestro país, y eso hace que quede en evidencia que no es sino una parte más, una nueva faceta de un plan muy bien urdido, muy bien estructurado desde el Departamento de Estado norteamericano en contra de la revolución bolivariana. Te pregunto ya para ir finalizando, apreciado amigo, ¿qué lectura haces en tu criterio? ¿Cuál es la realidad en este momento que tenemos en materia comunicacional? ¿Existe la libertad de expresión en Venezuela? ¿Está consolidada? ¿Hay efectivamente las condiciones y los medios para garantizarla o hay una amenaza latente? Lo que sucede es que la libertad que hay hoy por hoy en Venezuela es descalificada sistemáticamente desde los sectores del gran capital, los sectores hegemónicos, no solo nacionales sino internacionales, porque aquí se está dando un proceso de transformación profunda de la sociedad en la búsqueda no solo de la justicia, la igualdad, la inclusión social, sino de la democratización verdadera, la profundización de la democracia en todos los ámbitos. En el terreno de la comunicación social, los medios están resintiendo esos avances, esas grandes conquistas del pueblo y la ubican distorsionando lo que en realidad sucede como una suerte de política de cercenamiento de libertades. Los medios se han a través del tiempo adueñado de los derechos civiles de la ciudadanía, secuestrando las grandes conquistas de la historia de la humanidad como son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libre información. Eso lo han secuestrado los medios privados, es culpa de ellos el rechazo que eventualmente puedan tener, donde hay sociedades conscientes que están creciendo desde el punto de vista ideológico, como sucede no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y probablemente más allá, en buena parte del mundo. Entonces, en este momento es mucho más evidente ese debate que tienen que dar las sociedades en función de cuál es el rol que debe tener hoy en día el medio de comunicación, que ha pretendido quedarse atrasado, rezagado en el tiempo y en la historia, desfasado de lo que son los grandes avances del conocimiento, de la tecnología y del crecimiento intelectual y por supuesto ideológico de nuestros pueblos. Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero la libertad de expresión en Venezuela en modo alguno está cercenada, es probablemente el espacio en el planeta entero donde más libertad se puede disfrutar y precisamente ahí también es donde cae en un saco roto la prédica de la oposición, de los sectores de la derecha y del imperio norteamericano, porque no hay asiento en la realidad en Venezuela para una afirmación de ese tipo. Bien, y desde Justicia Social nosotros hacemos también votos para que esa libertad de expresión en nuestro país que existe, que está en estos momentos en pleno desarrollo y en pleno ejercicio para todos los ciudadanos y ciudadanas, pueda seguirse consolidando y podamos tener una patria libre y garantizar también las condiciones para una patria soberana. Muchísimas gracias a mi amigo Alberto Aranguibel. Te animo a continuar en tus luchas. Quería rapidito tu blog, puedes dar tu dirección de blog para todos los usuarios que quisieran revisar los trabajos, las opiniones de mi amigo.
soyaranguibel.com, Aranguibel con U, como Guibel, con B alta, soyaranguibel.com. Soyaranguibel.com. Por favor, quédense con nosotros que en la próxima parte, nuestra ya conocida y además muy apreciada sección, ¿Sabías qué? Hoy en nuestra sección ¿Sabías qué? Hablaremos de la participación ciudadana en las telecomunicaciones. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión promueve la organización y participación ciudadana a través de comités de usuarios y usuarias conformados por grupos de ciudadanos y ciudadanas que evalúan la programación de la radio y de la televisión venezolana, ejerciendo con ellos la Contraloría y la democracia participativa y protagónica de que nos habla la Constitución. Las organizaciones de usuarios y usuarias deben promover y defender los derechos e intereses comunicacionales, acceder a espacios gratuitos en los servicios de radio, televisión y difusión por suscripción, presentar proyectos sobre la educación para la percepción crítica y promover espacios de diálogo entre los prestadores de servicios de radio y televisión, el Estado y los usuarios y usuarias. El artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos establece, entre otras cosas, lo siguiente. Los objetivos generales de esta ley son garantizar a la familia y a las personas en general cuenten con los mecanismos jurídicos que les permitan desarrollar en forma adecuada el rol y la responsabilidad social que les corresponde como usuarios y usuarias, en colaboración con los prestadores de servicios, de divulgación y con el Estado. He aquí una de las diversas formas en que el ciudadano ejerce una democracia participativa y protagónica, tal como lo establece nuestra Constitución. De tal manera que los ciudadanos, de manera organizada, pueden coadyuvar en la conformación de mejores medios de comunicación social, para que la radio y la televisión sean instrumentos para la educación, la cultura, el deporte y, en fin, todas aquellas formas en que el ciudadano ejemplar pueda participar en ellas. Es decir, el nuevo hombre, dando cumplimiento a los postulados y principios de nuestra Constitución. Que los ciudadanos participen en la Contraloría Social de los medios de comunicación es una cuestión de justicia social. Muy bien. Y después de esta excelente noticia del ¿Sabías qué? Una sección que poco a poco se va convirtiendo en la consentida de nuestro programa Justicia Social, no queda más que agradecer a ustedes por habernos acompañado en este programa e invitarlos a que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones. Hoy en nuestro programa hemos podido comprobar, hemos escuchado de viva voz las diversas interpretaciones y las diversas posiciones que sobre el tema de la libertad de expresión existen en nuestro país. Más allá de la posición política que tengan cada una de las partes, lo que sí es cierto y en lo que sí nosotros podemos ser contestes y corroborar es que todos tienen el derecho y la posibilidad real de expresarse en Venezuela, de expresar sus opiniones y además de expresarse libremente sin mayores restricciones. Bien sea para apoyar la gestión de gobierno, bien sea para apoyar los programas y todo el proyecto socialista que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro, o bien sea para disentir de las políticas y de las formas de gobierno que actualmente se están ejecutando. Pero en ambos casos, todos tienen en la libertad de expresión la ventana para hacer saber, para poder compartir sus posiciones y además tenemos en nuestro país las garantías que nos permiten a todos expresarnos libremente. Y desde Justicia Social hacemos votos para que esa libertad de expresión, más allá de las posiciones políticas, de las amenazas, de las circunstancias, de las garantías que la rodean, se consolide. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia y de la democracia en Venezuela. Una democracia con calidad. Gracias por habernos acompañado y que Dios siga iluminando nuestro camino.